familia, qué gusto estar de nuevo con todos ustedes y más que nada trayéndoles un nuevo tutorial. El día de hoy vas a aprender cómo realizar un color fantasía. Sé que muchas personas piensan que el realizarte un color fantasía es aplicar el tinte directamente y ya te va a quedar el color. Créanme que los tonos fantasía tienen un gran grado de dificultad. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con este tutorial. Ella es Michelle, tiene su cabello bastante largo, ondulado y es natural. Vamos a aplicarle suero hidratante de Yenvir para hidratar sus puntas y al momento de decolorar su cabello no se deshidrate. La fórmula que voy a utilizar con Michelle van a ser 3 tapas de polvo decolorante más 6 tapas de peróxido en crema de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Como les comenté anteriormente, vamos a decolorar el cabello de Michelle ya que ella quiere una tonalidad violeta y para esto necesito una decoloración que el cabello me quede en un amarillo claro para que el violeta quede en todo su esplendor. Paulina va a empezar la decoloración por la parte baja de la nuca y va a empapelar todo el cabello porque así vamos a obtener una aclaración más rápida. Si ustedes quieren una decoloración más rápida, yo les recomiendo que realicen esta técnica que está haciendo Paulina. Es utilizar papel aluminio, hacer secciones muy delgadas para que el decolorante haga su trabajo y te quede una decoloración pareja sin lunares. Quiero que observen que es muy delgada las secciones que está tomando Paulina. Eso es básico para que consigan aclaraciones más rápidas y con una tonalidad muy limpia. De esta misma manera, Paulina va a trabajar primeramente toda la parte de atrás. Una vez terminado de empapelar toda la parte de atrás, se pasa Paulina a los laterales y trabaja con la misma técnica, haciendo secciones sumamente delgadas y envolviendo el cabello en papel aluminio para conseguir la aclaración deseada. Terminando el primer lateral, se pasa al siguiente. Vamos a dar un tiempo de pose de 20 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a revisar cómo está la aclaración. Vamos a ver si ya tenemos el dorado que necesitamos y si no es así, es importante revisar toda la mecha como lo está haciendo Paulina. Quiero que vean que todavía se ve un dorado ligeramente cobrizo. Necesitamos quitar ese reflejo cobrizo para poder aplicar el tono violeta. Va a ella a revisar mecha por mecha hasta conseguir la aclaración. Si ustedes retiran el decolorante en este momento donde se ve todavía ese reflejo cobrizo, no les va a quedar un violeta definido. Así es que hay que seguir decolorando. Una vez que se revisó todos los paquetes de papel aluminio y ya se obtuvo la aclaración, es momento de aplicar decolorante en la raíz. Para la raíz hice una nueva fórmula y fue 3 tapas de polvo de decolorante más 6 tapas de oxidante en crema de 10 volúmenes, más mitad de ampolleta terapia intensiva. Esta fórmula la vamos a ir aplicando en la raíz. Vamos retirando el papel aluminio y se aplica
esta fórmula en raíz. Les encargo que cuando vayan a hacer aplicación de decolorante en raíz o crecimiento, utilicen un peróxido bajo como es el de 10 volúmenes, ya que hay personas que son súper sensibles y pueden sentir picazón antes de conseguir la aclaración. Es por eso que yo los invito para que utilicen peróxido bajo en la raíz. Este puede tolerarse por más tiempo y conseguir así la aclaración que se necesita. Dimos un tiempo de pose en raíz de 20 minutos. Pasado ese tiempo, llevamos a Michelle al lavabo para retirar el decolorante. Una vez retirado el decolorante, aplicamos baño astringente de limpieza profunda de Botox para retirar todos los residuos de decolorante. Es muy importante que utilicen un champú neutro o un champú de limpieza profunda para eliminar todos los residuos y así consigan una mejor absorción, ya sea de una nueva aplicación de fórmula de decolorante o aplicación de la coloración. Quiero que observen el tono que obtuvimos con la decoloración. Nada más aplicamos decolorante una sola aplicación con 20 volúmenes y en crecimiento fue con 10. Ya tenemos la aclaración correcta para aplicar el tono violeta que Michelle quiere. Pero antes estamos aplicando suero hidratante de Yenvi. Recuerden que es sumamente importante hidratar el cabello antes de cualquier procedimiento químico. El color que voy a utilizar con Michelle va a ser un 002, que es un violeta. Este es de Revlon. Este tono fantasía se aplica directamente, no se mezcla con peróxido. Recuerden que hay tonos fantasía los cuales tú puedes mezclar con peróxido y hay tonos que se aplican directamente, como es este el caso. Vamos a iniciar por utilizar un tubo. Lo vamos a aplicar de crecimiento hasta puntas. Primero apliquen en crecimiento para saturar, para que quede bien impregnado este tono, porque cuando se decolora el cabello, la raíz por lo regular queda más dorada. Es por eso que deben de aplicar primeramente en la raíz y después pasarse a puntas. Si ustedes observan, estamos aplicando este tono fantasía en cabello completamente seco. ¿Por qué lo estamos aplicando en cabello seco? Porque así va a haber más absorción del pigmento. Si lo aplico en cabello húmedo, puede diluirse el tono. Como quiero que absorba bastante el pigmento, es por eso que lo estamos aplicando sobre cabello seco. Quiero que vean que cuando se aplican tonos de fantasía, posiblemente a la primera aplicación no quede el tono que ustedes deseaban. Así que quédense en este video porque van a aprender mucho. ¿Te gustaría aprender a teñir el cabello, a hacer mechas y coloraciones como esta que estás viendo? Quiero decirte que este canal lo hice precisamente pensando en ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo video. Damos un tiempo de pose de 35 a 40 minutos. En el caso de mi modelo le dimos un tiempo de pose de 40 minutos. Pasados los 40 minutos de tiempo de pose, llevamos a Michelle al lavabo y retiramos el tono fantasía con abundante agua y aplicamos baño rubios. Emulsionamos perfectamente bien y retiramos el baño rubios. Quiero que observen cómo queda la tonalidad con la primera aplicación. Si ustedes observan, el color quedó diluido, no quedó bien fijado. Es por eso que vamos a tener que hacer una nueva aplicación con la misma fórmula 002 y lo vamos a aplicar de crecimiento a puntas para fijar más la coloración. Recuerdan que les comenté que en ocasiones no se fija a la primera. Es importante que vuelvan a hacer una siguiente aplicación para que el tono se fije correctamente bien.
es esto lo que están haciendo las chicas en este momento, aplicando de nuevo el tono violeta. Una vez terminada la aplicación, vamos a dar un tiempo de pose de 25 minutos. Pasado el tiempo de pose, vamos a llevar a Michelle de nuevo al lavabo. Vamos a retirar el tono fantasía con abundante agua y después vamos a aplicar el baño platinado, este champú violeta que nos va a ayudar a fijar aún más la coloración. Es importante que apliquen bastante cantidad de champú violeta para que este fije el tono fantasía. Damos un tiempo de pose, el baño platinado de 1 o 2 minutos y después lo retiramos con abundante agua. Para finalizar vamos a aplicar la mascarilla rubio intenso de Yenbir para sellar la coloración. Para finalizar vamos a aplicar liso hidratado de Yenbir para moldear este cabello y Steffi se va a encargar de darle unos pequeños toques de maquillaje a Michelle. Este es el resultado final de esta coloración. Definitivamente son tonos que a mí me fascinan porque dan mucho color a la piel, das una imagen muy fresca y además muy alegre. Lo más bonito de esta coloración es que no tiene edad. La pueden llevar tanto jovencitas como mujeres de 40 y más. Y la verdad, en cualquiera de ellas luce este tipo de coloraciones espectacular. Así que anímate a realizarte una coloración en fantasía. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo.